Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente, encontrarnos aquí en este tiempo de Café con Raíces Con aroma a Torah. con aroma a Torah, ¿cierto? Hoy Amén. compartiendo la liyá del día, la liyá número 5 del libro de Levítico, Vayikra, ¿cierto? Un nuevo libro que comenzamos, ¿cierto? Esta semana, amén. Amén. Así que oramos para que el Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a comprender, ¿cierto? Y a recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias porque comenzamos un nuevo libro. Padre, porque también comenzamos con todas las ofrendas que se entregaban, Padre, y vamos entendiendo el significado de cada una de ellas. Te damos gracias por la porción de hoy día y que también, Padre, pueda ser revelada en nuestros corazones y poder estar a cuenta contigo. Así es. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Y entonces vamos con la quinta La quinta liyá, liyá, que es Levítico 4, capítulo 4, del versículo 1 al 26. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando ciertos aspectos interesantes que amén. dice, Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Adonai, sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Adonai por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Adonai. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Adonai hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Adonai, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita el buey del sacrificio de paz, el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fondo sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Adonai hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Adonai en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Adonai su Dios sobre las cosas que no han de hacer y pecare,
Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Adonai es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de expiación y la pondrá por sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Amén. Amén. Ahí leímos toda la aliyá, toda la porción. Y es interesante varias cosas. Aquí estamos hablando en primer lugar de la ofrenda por el pecado, ¿ya? Eso es muy importante. Dice cuando alguna persona pecare por hierro, o sea, por error. Y aquí estamos hablando de lo que en el hebreo, ¿cierto? Es la ofrenda hatat, ¿ya? La ofrenda hatat, entonces, es la que se menciona aquí en esta lilla de las 6. Hay 6 tipos de ofrendas, ¿ya? Y en esta lilla entonces vemos la ofrenda hatat, ¿ya? El corbán, que es ofrenda, que se ha traducido también como sacrificio, ¿ya? Hatat, que es por el pecado, pero este pecado, ¿cierto?, tiene una connotación de error, por desconocimiento, ¿ya? Por fallar, digamos, Pecado. por un pecado, ¿cierto?, que de alguna forma se hace en un sentido de ignorancia, ¿ya? O sea, que todavía no se conocía. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto?, que a medida que vamos estudiando la Torá nos damos cuenta de que hemos pecado. La Torá precisamente nos muestra el pecado. Y cuando conocemos y estudiamos la Torá, nos vamos dando cuenta que en muchas cosas hemos pecado. Entonces, precisamente, es allí donde aparece este corbán, o esta ofrenda, o sacrificio hatat, por el pecado, ¿cierto? Por error, ¿ya? Es un pecado, entonces, que va apareciendo a medida que o lo podemos discernir o viene ese redarguir, ¿cierto? De cosas que hacíamos y que estaban mal delante de los ojos de Dios. Entonces ahí es donde aparece este pecado hatat. ¿Mm? La Biblia, la Septuaginta, ¿Ya? lo traduce solamente como pecado. Uh-huh. Entonces es un término que es griego Uh-huh. y que es técnico para una ofrenda que es de pecado. Entonces, en base a esto, en 2 de Corintios 5:21 dice, Uh-huh. al que no conoce pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos por justicia de Dios en él. En él. Entonces esto significa que el Mesías fue hecho un sacrificio de pecado. Él se hizo Él se una hizo ofrenda pecado, hatat. una ofrenda hatat por Él es nuestra nosotros. ofrenda hatat, correcto. Sí. Entonces esta es una alusión clara también al sacrificio que él hizo, que encontramos que es lo que se estaba refiriendo a este Claro. texto. Claro, Yeshua no pecó, no conoció pecado, pero dice ahí la escritura que Dios le hizo pecado, o sea, en el contexto hebreo, ¿cierto? Aun cuando está escrito en griego, ¿cierto? No, el Nuevo Testamento, pero en el griego, en el contexto es que le hizo hatat, o sea, le hizo una ofrenda de pecado, ¿cierto? Por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, porque todos cuando llegamos al Señor, nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de que estamos en tanta ignorancia. Y al darnos cuenta de que habíamos pecado, ahí viene Yeshua, es nuestra ofrenda hatat por ese pecado de ignorancia, ¿cierto? De desconocimiento. Y Él viene para justificar, perdonar y limpiar nuestros pecados. Entonces, hermoso, hermanos, como cada una de esas ofrendas es nuestro Mesías Yeshua. Amén. Lo otro que aparece ahí interesante es que es primera vez que es mencionado en hebreo, ¿cierto? Es Hamashiach. La expresión Hamashiach a través de el sacerdote ungido, dice. Y el sacerdote ungido, ¿cierto? En hebreo, Hakohen, el sacerdote ungido, Hamashiach, ¿cierto? Es el que presenta esta ofrenda. Entonces también hay una alusión, ¿cierto? A Yeshua Hamashiach. ¿Ah? Yeshua, el ungido. ¿Ah? Él es el ungido de Yahweh, Él es el ungido de Jehová. Entonces vemos ahí que
este término, ¿cierto? Es el que identifica a aquel que va a presentar esa ofrenda y que precisamente es el sumo sacerdote, ¿cierto? Donde Yeshua hoy día es nuestro sumo sacerdote también quien presenta esta ofrenda por nosotros. O sea, se presenta él mismo, amén, por cada uno de nosotros, amén. Amén. También es importante mencionar que el errar o cometer estos pecados por ignorancia, por hierro, aquí lo menciona de esa manera, son contra los mandamientos que se le llaman negativos de la Torá. Claro, los que prohíben, digamos. Los que prohíben. No matarás, exacto. no dirás. Y esos son 43 mandamientos que son de esa categoría, que son de los como que le llaman no harás esto. Entonces, es para eso, y ahí se levanta esta ofrenda, cuando se comete por ignorancia alguno de estos pecados. Claro, así es. Amén. Claro, la característica entonces de este pecado, de esta liyá, hablando de la ofrenda hatat, es un pecado pero ligado a la ignorancia. Ligado a la ignorancia. No al que ya conocíamos algo y cometemos un pecado. Eso es con premeditación. Con premeditación, o sea, Sí. sabiéndolo, lo hacemos igual. Ese es otro pecado. Claro. O sea, esa es otra ofrenda, ¿ah? Que no se ve en esta liyá, en la liyá de mañana, ¿cierto? Es la ofrenda a Hashem. Y es por el pecado, en el fondo, por conocimiento, ¿ya? Sí. Cuando venimos a nosotros a conocer la Torá, en realidad empezamos a evaluar que hay muchas cosas que uno cometía y en verdad sin conocer, sin saberlo, errábamos sin conocimiento, por no entender su palabra, por no entender claramente los mandamientos a que se referían uno a uno de ellos. Entonces creo que para nosotros, a los que estamos viniendo, regresando a la Torá, esta ofrenda o esta parte de explicarnos cómo se hace viva y cada día vida en nosotros, cuando decimos, ay, ¿por qué? No lo sabía, no tenía idea que eso era pecado, no sabía que esto no se debía hacer. Yo creo que para el pueblo que viene regresando a guardar mandamientos, es una de las ofrendas que tienen como harto sentido en nosotros, y que Yeshua es nuestro Mesías y Él es nuestra ofrenda. Entonces es tan importante o lo veo yo, para el pueblo, para nosotros que vamos volviendo y vamos evaluando nuestra vida, vamos viendo la Biblia como un espejo que vamos reflejando en ella. Sí, pues así es. En realidad la Biblia es un espejo para nosotros que nos va mostrando nuestros defectos para que puedan ser corregidos, ¿ah? Para poder aspirar a la santidad, ¿cierto? Precisamente aquí se mencionan los 3 niveles por lo menos, ¿cierto? Cuando peca el sacerdote, cuando peca el pueblo, cuando peca un jefe. Ya hay varios niveles de responsabilidad también que tiene, y la influencia que tiene cada nivel que peca. O sea, se considera que cuando pecaba el sacerdote, ¿ya? El pecado del sumo sacerdote, este que estaba por sobre todos los demás, también afectaba negativamente a todo el pueblo. Entonces ahí también vemos una figura del Mesías, en la cual ahora su justicia, ¿cierto? Por su justicia viene justicia también a nosotros. Por él, que es justo, todos somos llamados justos, ¿cierto? En ese tiempo el pecado del sacerdote venía sobre todo el pueblo, afectaba su pecado a todo el pueblo. Ahora la salvación que viene por nuestro sumo sacerdote, por nuestro Mesías, ahora también afecta positivamente a todos nosotros. Entonces es interesante esto, como la figura del Mesías, del Cristo, ¿cierto? Ese Cristo que en hebreo es en griego es ungido, el Mesías, ¿cierto? Que es el ungido, está en la figura de nuestro Mesías a través del sacerdote. Ahora,
lo interesante también es que cada pecado en este sentido, o sea, cada nivel de este tipo de pecado tenía un nivel de ofrenda también, ¿ya? Habían ofrendas mayores, ¿cierto? Iban disminuyendo también en el grado de nivel de responsabilidad que tenía, o sea, al sacerdote se le exigía un nivel de santidad mucho más alto, ¿cierto? A los principales también otro nivel, a las personas del pueblo común y silvestre otro nivel de santidad. Y cada ofrenda también era acorde, ¿cierto?, a ese nivel de responsabilidad. ¿Amén? Porque el que estaba en un mayor cargo, por así, una mayor responsabilidad, debía conocer más, ¿cierto?, que el que está en el pueblo. Hay una responsabilidad mucho mayor. Entonces también ahí hay una relación proporcional. Amén. Otra cosa que podemos apreciar acá en versículos 11 y 12, que principalmente este sacrificio se hacía fuera, ¿cierto?, del campamento. Sí. Se hacía fuera del campamento. Ahí también vemos la figura del sacrificio de Yeshua, que él fue sacrificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Lo otro también lo encuentro muy de mucha misericordia de parte de Dios también, es que esta ofrenda, este sacrificio, se hacía en el mismo lugar que se hacía el sacrificio Olá, o el sacrificio de holocausto, que era una ofrenda no relacionada con pecado, sino una ofrenda de acercamiento, una ofrenda encendida, ¿cierto? Y por lo tanto se hacía en el mismo lugar. Eso que nos muestra que el Señor también cubre, protege, no expone, ¿cierto?, aquellos que están en pecado. Aquellos que vienen a presentar su ofrenda, porque obviamente presentar esa ofrenda habla de un arrepentimiento, ¿ya? El llevar esa ofrenda, el presentarse con esa ofrenda, hoy día nosotros nos presentamos con Yeshua, ¿cierto?, delante de Dios, por nuestro pecado de ignorancia. El Señor no la avergüenza. No es como decir, ya, todos los pecadores van a ofrecer su sacrificio aquí. Y todos miraban allá, mira el pecador, ¿cierto? Que muchas veces, hermanos, a veces sucede, a veces lamentablemente quizás en medio de la congregación, ¿cierto? El acusar, el mostrar, el exponer, el sacar adelante, no sé, el sentarlo a un lado, no sé, tantas cosas que a veces pasan que exponen a las personas que están en pecado y que obviamente están arrepentidas. Aquí no, el Señor le dice, ellos van a entregar su ofrenda en el mismo lugar donde se entregan las ofrendas de gratitud, por así decirlo, las ofrendas que no tienen relación al pecado. Entonces nadie podía saber quién era el que venía por la del pecado o quién venía por la ofrenda del holocausto, ¿se fija? Entonces vemos un tremendo amor y misericordia en el corazón de Dios de proteger, de cubrir, de guardar también a aquel pecador arrepentido. Entonces es bonito esa figura, ¿cierto?, que vemos ahí. Ciertamente Él siempre busca un corazón humilde y un corazón que se arrepiente, porque la ofrenda está dada. Correcto. Y al exponernos, o sea, al mostrarnos el pecado, en verdad el corazón, y ahí define quién es uno, el corazón que tiene de poder arrepentirse. Sí. Y en verdad cambiar de actitud y entender y no hacer más lo que uno estaba haciendo en realidad, pero a la luz de la Escritura, no como algo emocional, no es como algo, como yo a veces lo digo metafórico, que sí, pido perdón y sigo en la condición, pero aquí la Torah es tan clara con sus mandamientos que no es algo como algo que queda ambiguo, sino que es algo cuando tú vienes y te arrepientes, dejas de hacerlo. O sea, si antes comía algo, ahora simplemente no lo como. O sea, son cambios en verdad concretos, prácticos y radicales también en la vida de la persona. Entonces, el Padre no lo deja así como a lo emocional, ¿te fijas? Él hace y ahí hay un verdadero arrepentimiento cuando en verdad cambiamos de esa actitud. Yo pienso que el peso que tenía esa ofrenda
en ese momento el impacto que tenía para una persona, porque tenemos que pensar lo siguiente. Qué difícil. La persona que pecaba, que pecaba por error, por ignorancia, y tenía que traer su ofrenda Hatat, debía presentar, ¿cierto?, su animalito, Sí. debía colocar las manos sobre la cabeza de este animalito, de alguna manera transferir, Pasando. ¿cierto?, su pecado, su culpa sobre este animalito, y este animalito era degollado delante de la persona. Entonces yo creo que es un impacto fuerte el ver que mi pecado le costaba la vida a ese animal. Es muy fuerte eso en Yo realidad. creo que era impactante. Yo creo que a nadie quizás a nadie de los que estamos aquí, y ustedes que están ahí viendo este video, han vivido quizás algo así. El tener que sacrificar o que un animal sea degollado delante de nosotros por un pecado nuestro. Entonces, cuando nosotros vemos esa figura y tratamos de imaginarnos, imagínense, hermanos, cuánto más Yeshua tuvo que ser muerto, crucificado, desangrado por nuestro pecado. Entonces, cuando, no sé, vemos esa figura, quizás le tomamos un peso distinto a que la próxima vez, wow, va a ser difícil que yo vuelva a cometerlo tan quizás livianamente. Yo creo que eso es súper fuerte. Como digo, nosotros no lo hemos vivido y a veces no hemos considerado desde esa perspectiva el sacrificio de Yeshua. Quizás no lo hemos considerado a veces tan potentemente, y a veces por eso no tiene el impacto frente al pecado que quizás debiera tener. Yo creo que esto era algo, y es algo que hoy día la Escritura también se nos revela para que realmente andemos con temor y temblor delante de Él, ¿cierto? Sabiendo de que todo pecado tenía que presentar su ofrenda. Entonces, creo que esa figura a nosotros nos debe impactar, nos debe remecer, y debe hacer precisamente de que nosotros hoy día experimentemos un arrepentimiento genuino y busquemos esa santidad, ¿cierto? Y esa búsqueda de nuestro Padre para que nos fortalezca, ¿cierto? No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Amén. Entonces, bueno, esta ofrenda entonces por pecados de desconocimiento, que nosotros hoy día presentamos también a través de Yeshua. Amén. Amén. Es hermoso, es fuerte también reflexionar sobre este tipo de ofrenda, amén, que se presentaba. Creo que lo que más nos deja hoy es experimentar un verdadero arrepentimiento. Y tomarle el peso realmente a nuestras faltas, a nuestro pecado, tomarle ese peso a nuestra santidad y a cómo guardarnos delante de nuestro Dios, y que nos guarde para no pecar. Amén. 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 Sí. Nos quedamos con esa reflexión este día y pedimos al Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos convenza de pecado, de hatat, de justicia, sí, y de juicio, de discernimiento, para que, hermanos, tengamos ese corazón de decir: estaré pecando contra mi Dios, guárdame de no pecar. Y cuando venga esa palabra a nuestro corazón de la Torá, que nos enseña un mandamiento y nosotros lo hemos quebrantado una o muchas veces, podamos venir a Yeshua, que es nuestra ofrenda por el pecado, y podamos recibir ese perdón y esa liberación. Amén. 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 Vamos a orar. Oremos.
Padre, gracias porque tu palabra nos revela cada día más todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, ¿cómo esperas verdaderamente que nosotros vengamos al arrepentimiento y podamos venir en este tiempo, Padre, con la ofrenda más preciosa, más valiosa? Padre, en ese tiempo un cordero, un cabrito, Padre, era valioso, era costoso. Cuanto más tú, Padre, nos diste a Yeshua, lo más valioso, lo más precioso, por ofrenda por nuestro pecado. Padre, perdónanos y ten misericordia de nosotros porque sabemos que hemos pecado tantas veces. Padre, en nuestra vida pasada, incluso hoy, que todavía desconocemos tanto de tu palabra, todavía no se nos ha revelado muchas cosas. Padre, que podamos, Padre, venir delante de ti a través de nuestra ofrenda Hatat, que es Yeshua HaMashiach. Padre, gracias te damos por tu provisión, porque has pensado en todo, porque has pensado en nuestra salvación, has pensado en nuestro perdón, has pensado en tu amor y misericordia, en que podamos volver a acercarnos a ti y no quedemos separados para siempre, sino que podamos nuevamente ser cercanos a ti, nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos por tu palabra y que tu Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, Padre, pueda revelarnos cada vez más, redarguir a nuestra vida y poder, Padre, alcanzar, Padre, tu perdón, tu salvación, Padre, y la vida eterna que has preparado para nosotros. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bien, hermanos, que sea mucha bendición esta aliyá, este tiempo de compartir, y que tengan un excelente día. Muchas bendiciones y saludos a todos. Shalom. Shalom. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao.